Mi novia presumió en redes sociales que estaría soltera hasta que alguien valiera la pena, mientras aún vivía en mi casa. Le respondí con sarcasmo. Cambié mi estado a felizmente soltero, y en menos de un minuto, su publicación desapareció. Me llamo David, y aunque nunca fui de exponer mi vida en redes sociales, aquella tarde terminé haciéndolo. Sara, mi novia de entonces, había publicado con un aire de superioridad que estaría soltera hasta que alguien valiera la pena. Lo escribió mientras aún vivía en mi casa, como si yo no existiera, como si nuestra historia no hubiera significado nada. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla del celular, con una mezcla de rabia y tristeza. No era la primera vez que Sara buscaba llamar la atención en redes, pero esa publicación fue distinta. Era un golpe directo, un mensaje disfrazado de independencia que en realidad estaba cargado de desprecio hacia mí. No respondí con gritos ni discusiones, simplemente cambié mi estado a felizmente soltero. Fue un acto de sarcasmo, sí, pero también de liberación. En menos de un minuto, su publicación desapareció. El silencio que siguió en la casa fue pesado. Sara evitaba mirarme. Caminaba de un lado a otro fingiendo que no pasaba nada. Yo, en cambio, sentí una calma extraña, como si al fin hubiera puesto un punto final a algo que llevaba tiempo desgastándose. La relación se había convertido en un campo de batalla silencioso. Reproches disfrazados de bromas, indiferencia en los gestos y esa constante necesidad de ella de mostrarse fuerte frente a los demás, aunque por dentro estuviera llena de inseguridades. Esa noche me senté en el sofá, con las luces apagadas, escuchando el ruido lejano de los autos en la avenida. Pensaba en cómo habíamos llegado hasta ahí. Al principio, Sara era distinta, alegre, espontánea, con una energía que me atrapaba. Pero con el tiempo, esa energía se transformó en una necesidad de validación constante. Cada foto, cada frase en redes parecía más dirigida a un público invisible que a mí. Yo me convertí en un espectador de su vida, alguien que estaba pero no contaba. Cuando finalmente me miró, sus ojos reflejaban algo que no era enojo, sino sorpresa. No esperaba que yo reaccionara, mucho menos de esa manera. ¿De verdad pusiste eso?, me preguntó con un tono entre incrédulo y molesto. Yo solo asentí, sin ganas de discutir. «Pues qué maduro», murmuró y se encerró en la habitación. No fui tras ella. Por primera vez en mucho tiempo decidí no cargar con su drama. Me quedé ahí, pensando en lo que significaba estar felizmente soltero. No era una declaración de victoria, sino un recordatorio de que merecía paz, de que no tenía que seguir soportando la sombra de alguien que me hacía sentir invisible. Los días siguientes fueron tensos. Sara seguía en la casa, pero la distancia entre nosotros era evidente. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos eran frases cortas, frías. Yo me refugiaba en mi trabajo, en mis proyectos, en cualquier cosa que me alejara de esa atmósfera cargada. Ella, en cambio, pasaba horas en su celular, como si buscara en la pantalla lo que había perdido en la realidad. Una tarde, mientras preparaba café, escuché cómo hablaba con su madre por teléfono. Su voz sonaba quebrada, como si la seguridad que mostraba en redes se hubiera desmoronado. «No sé qué hacer. Creo que me equivoqué», decía. No quise escuchar más, pero esas palabras se quedaron grabadas en mí. Era la primera vez que admitía, aunque no fuera directamente conmigo, que había tomado un camino equivocado. Yo, por mi parte, empecé a sentir una ligereza que no había experimentado en años. No era felicidad plena, pero sí un alivio, como si cada día que pasaba me acercara más a recuperar mi vida, a reconstruir lo que Sara había desgastado con su necesidad de aparentar. Esa fue la primera vez que entendí que el final de nuestra relación no era una derrota, sino una oportunidad, una puerta que se cerraba para que otra pudiera abrirse, aunque aún no sabía hacia dónde me llevaría. Los días posteriores a aquel silencio se convirtieron en una rutina extraña. Sara seguía en la casa, pero ya no era mi pareja, sino una presencia incómoda que ocupaba espacios que antes compartíamos. Yo me levantaba temprano, preparaba café y salía al trabajo sin apenas cruzar palabra con ella. Al volver, encontraba la sala en desorden, su ropa tirada en el sofá,
y un aire pesado que me recordaba que nuestra historia había terminado, aunque ella aún no se hubiera ido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la mesa del comedor, Sara entró con el celular en la mano. ¿De verdad piensas que vas a estar mejor sin mí?, me soltó, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. La miré sin responder de inmediato. Había aprendido que discutir con ella era como hablar contra una pared. Siempre buscaba tener la última palabra, aunque por dentro estuviera quebrándose. Finalmente le dije: «No pienso, lo sé, ya lo estoy». Su rostro se tensó, y por un instante vi en sus ojos algo que nunca había visto: miedo. Ese mismo día decidí empezar a salir más, no para buscar a alguien, sino para recuperar mi vida. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer y que con Sara nunca encontraba el momento. El primer día, al entrar al aula, sentí una mezcla de nervios y entusiasmo. Había gente de todas las edades, cada uno con su cámara y su historia. Yo me senté al fondo, observando, tratando de reconectar con esa parte de mí que había quedado dormida. Mientras tanto, Sara parecía hundirse más. Pasaba horas en su celular, pero ya no publicaba nada. Sus redes estaban vacías, como si hubiera borrado la fachada que tanto había defendido. La escuchaba hablar con su madre cada noche, siempre con un tono derrotado. «No sé qué hacer, mamá. Aquí ya no me quieren», decía. Yo fingía no escuchar, pero esas palabras me confirmaban que su seguridad era solo una máscara. Una noche, al volver del curso, encontré a Sara sentada en el suelo de la sala, rodeada de cajas. «Me voy a la casa de mis padres», dijo sin mirarme. No sentí alivio inmediato, sino una mezcla de nostalgia y tristeza. Habíamos compartido años, momentos buenos y malos, y aunque ahora todo estaba roto, verla empacar era como presenciar el final de una etapa de mi vida. No intenté detenerla, solo le dije: «Espero que encuentres lo que buscas». Ella no respondió. Cuando finalmente se fue, la casa quedó en silencio absoluto. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, mirando los espacios vacíos. Era extraño. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era pesado, sino liberador. Encendí una lámpara en la sala y me senté con mi cámara nueva. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que vendría. No tenía prisa por conocer a alguien, no buscaba llenar el vacío con otra persona. Lo único que quería era reconstruirme, paso a paso, sin máscaras ni apariencias. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía meses, y al despertar, con la luz entrando por la ventana, sentí que el mundo me ofrecía una segunda oportunidad. El curso de fotografía se convirtió en mi refugio. Cada clase era una oportunidad para salir de la rutina y redescubrirme. El aula estaba llena de gente con historias distintas. Algunos buscaban un pasatiempo, otros querían profesionalizarse. Yo simplemente quería aprender a mirar el mundo de otra manera. Recuerdo especialmente a Laura, una chica que se sentaba a 2 puestos delante de mí. No era la típica persona que llamaba la atención por su apariencia, sino por la calma con la que observaba todo. Sus gestos eran pausados, su voz serena, y cuando hablaba de fotografía lo hacía con una pasión genuina. No hubo un acercamiento inmediato ni conversaciones largas al principio, solo intercambiábamos sonrisas cuando el profesor hacía alguna broma o cuando nuestras cámaras se cruzaban en un ejercicio. Mientras tanto, Sara ya vivía en la casa de sus padres. Lo supe porque, aunque intentaba mantener distancia, me llegaban mensajes sueltos de amigos en común. «La he visto muy aparada», me decían. Yo no respondía mucho, no porque me alegrara de su situación, sino porque había decidido no cargar más con su peso. Ella había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Una tarde, después de clase, el profesor nos pidió salir a la calle para practicar fotografía urbana. Caminamos en grupo por las avenidas, capturando escenas cotidianas, vendedores ambulantes, niños jugando, luces reflejadas en los escaparates. Fue ahí donde Laura se acercó por primera vez.
Tus fotos tienen un aire melancólico, me dijo mientras revisaba mi cámara. Me sorprendió su observación, porque era cierto. Sin darme cuenta, estaba retratando la ciudad como si reflejara mi propio estado interior. Conversamos un poco más. Nada profundo, pero suficiente para sentir que había alguien que miraba más allá de la superficie. No era un interés romántico, ni mucho menos. Era simplemente la sensación de que alguien podía entender lo que yo estaba viviendo sin necesidad de explicarlo todo. Al volver a casa esa noche me encontré con un mensaje de Sara. «Espero que estés feliz con tu libertad», escribió. No respondí. No porque quisiera ignorarla cruelmente, sino porque entendí que cualquier respuesta sería alimentar un círculo que ya estaba roto. Ella buscaba provocarme, recordarme, hacerme sentir culpable, pero yo estaba aprendiendo a soltar. Los días siguientes, Laura y yo empezamos a coincidir más en clase. Compartíamos comentarios sobre las fotos, intercambiábamos ideas sobre ángulos y luces. Era un vínculo sencillo, sin pretensiones, que me hacía sentir acompañado en un proceso que hasta entonces había sido solitario. Por otro lado, me enteré de que Sara había dejado de salir. Sus publicaciones en redes seguían ausentes, y algunos amigos me contaban que pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación en la casa de sus padres. Esa imagen contrastaba con la que yo tenía de ella, la chica que presumía independencia y fuerza, ahora atrapada en su propio arrepentimiento. Yo, en cambio, empezaba a respirar distinto. No era que todo estuviera resuelto, pero cada paso que daba en el curso, cada conversación con Laura, cada foto que tomaba, me recordaba que la vida seguía, que había caminos nuevos esperándome. El curso de fotografía empezó a darme más de lo que esperaba. No solo era un espacio para aprender, sino también un lugar donde mi vida comenzaba a tomar un rumbo distinto. El profesor, un hombre mayor con una paciencia infinita, me alentaba a participar en pequeños concursos locales. Al principio dudé, nunca me había considerado alguien con talento artístico, pero poco a poco mis fotos empezaron a destacar. Recuerdo el primer concurso en el que participé. Era una exposición en una galería pequeña, con paredes blancas y luces cálidas que iluminaban cada obra. Colgué 3 de mis fotografías, una de un vendedor ambulante con la mirada perdida, otra de un niño corriendo bajo la lluvia, y una tercera de un anciano sentado en un banco, rodeado de sombras. No gané el primer lugar, pero recibí comentarios que me hicieron sentir que estaba en el camino correcto. «Tus fotos transmiten emociones crudas», me dijo una mujer que se acercó a observarlas. Esa frase se me quedó grabada. Laura también estaba allí. Había presentado sus propias imágenes, llenas de colores vibrantes y composiciones cuidadas. Cuando nos encontramos frente a nuestras obras, compartimos una sonrisa cómplice. «Creo que tienes algo especial, David», me dijo con naturalidad. No era un halago vacío, sino una observación sincera. Sentí que alguien veía en mí lo que yo apenas empezaba a descubrir. Mientras mi vida se abría a nuevas oportunidades, Sara se hundía más en su propio laberinto. Me enteré por un amigo en común que había intentado volver a trabajar en una tienda, pero no duró ni una semana. «No se concentra, parece distraída todo el tiempo», le habían dicho. En casa de sus padres pasaba los días encerrada, sin rumbo. La chica que antes presumía independencia, ahora dependía de la paciencia de su familia. Una noche, mientras revisaba mis fotos en la computadora, recibí otro mensaje de ella. «¿De verdad crees que vas a lograr algo con esas fotos?», escribió. No me molestó. Al contrario, me confirmó que su mundo estaba lleno de resentimiento. No respondí. Aprendí que el silencio era mi mejor defensa. En paralelo, mi profesor me recomendó para colaborar en un proyecto comunitario, documentar la vida en los barrios más antiguos de la ciudad. Acepté sin pensarlo. Caminé por calles llenas de historia, capturando rostros, detalles, momentos que parecían olvidados. Fue ahí donde sentí que la fotografía no era solo un pasatiempo, sino una forma de conectar con la realidad, de darle voz a quienes no la tenían. Laura se unió también al proyecto. Pasábamos horas caminando juntos, compartiendo ideas, aprendiendo uno del otro.
No había prisa, no había expectativas románticas, solo una complicidad que crecía de manera natural. Yo me sentía acompañado y al mismo tiempo libre. Mientras tanto, Sara seguía atrapada en su arrepentimiento. Sus redes permanecían vacías y los rumores de su aislamiento se hacían más frecuentes. La diferencia entre nuestras vidas era cada vez más evidente. Yo avanzaba, ella retrocedía. Esa etapa me enseñó que el éxito no siempre llega con grandes premios o reconocimientos, sino con la sensación de estar construyendo algo propio, auténtico. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida tenía dirección. El proyecto comunitario fue el inicio de algo más grande. Mis fotografías empezaron a circular en pequeños medios locales y pronto recibí invitaciones para participar en otras exposiciones. No era fama, ni mucho menos, pero sí un reconocimiento que me hacía sentir que estaba construyendo algo sólido. Cada vez que veía mis imágenes colgadas en una pared, rodeadas de personas que las observaban con atención, sentía que mi vida había tomado un giro inesperado y necesario. Laura estuvo presente en varios de esos momentos. Su compañía era discreta, nunca invasiva. Me alentaba con palabras sencillas, con gestos que transmitían apoyo sin necesidad de grandes demostraciones. Entre nosotros había una complicidad que crecía poco a poco, sin prisa. No era un romance inmediato, sino una conexión que se fortalecía con cada conversación, con cada salida a fotografiar la ciudad. Recuerdo una tarde en particular. Caminábamos por un barrio antiguo con casas desgastadas y calles empedradas. Laura se detuvo frente a una pared llena de grafitis y me dijo: «Lo que más me gusta de la fotografía es que nos obliga a mirar lo que otros ignoran». Esa frase me golpeó. Era exactamente lo que yo sentía, que la cámara me permitía descubrir belleza en lo cotidiano, en lo olvidado. Mientras mi vida avanzaba, la de Sara se deterioraba cada vez más. Me enteré por un amigo que había intentado retomar estudios, pero abandonó al poco tiempo. «No logra concentrarse, parece que todo le pesa», me dijo. En casa de sus padres pasaba los días sin rumbo, atrapada en un círculo de arrepentimiento. La chica que antes presumía fuerza y autonomía, ahora dependía de la paciencia de su familia para sobrellevar su rutina. Una noche recibí un mensaje inesperado de ella. «David, creo que me equivoqué. Pensé que podía estar mejor sola, pero no sé cómo seguir». Leí esas palabras varias veces. No sentí odio ni rencor, solo una tristeza distante. Era como ver a alguien que se había perdido en su propio laberinto. No respondí. Aprendí que mi silencio era también una forma de respeto hacia mi propio proceso. En contraste, yo empezaba a recibir propuestas de colaboración. Un periódico local me pidió cubrir un evento cultural, y aunque era algo pequeño, acepté con entusiasmo. Estar allí, con mi cámara, capturando momentos que luego serían publicados, me hizo sentir que estaba dando pasos firmes hacia un futuro distinto. Laura estuvo conmigo en ese evento. Nos reímos, compartimos ideas, y al final de la jornada, mientras revisábamos las fotos en una cafetería, me miró y dijo: «Se nota que disfrutas lo que haces. Eso es lo que te va a llevar lejos». Sus palabras me dieron una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, Sara seguía atrapada en su arrepentimiento. Sus redes permanecían vacías y los rumores de su aislamiento eran cada vez más frecuentes. La diferencia entre nuestras vidas era evidente. Yo avanzaba, ella retrocedía. Esa etapa me enseñó que el éxito no siempre se mide en premios o dinero, sino en la capacidad de levantarse, de reconstruirse, de encontrar sentido en lo que uno hace. Y yo, poco a poco, lo estaba logrando. El reconocimiento que había empezado a recibir en la ciudad me abrió puertas que jamás imaginé. Mis fotografías fueron seleccionadas para una exposición colectiva en un centro cultural más grande, y aunque no era un evento internacional ni nada parecido, para mí significaba un salto enorme. Ver mi nombre en el cartel junto a otros artistas me hizo sentir que estaba dejando atrás definitivamente la sombra de mi pasado. Laura estuvo conmigo en cada paso, no como alguien que buscaba protagonismo, sino como una presencia constante,
tranquila. Me acompañó a montar las fotos, me ayudó a elegir los marcos y cuando la inauguración comenzó, se quedó a mi lado, observando cómo la gente se detenía frente a mis imágenes. «Mira sus expresiones», me dijo en voz baja. «Eso es lo que logras, que la gente se detenga y sienta». Esa noche, después de la exposición, fuimos a cenar. No era una cita formal, ni algo planeado como un inicio de romance, simplemente dos personas compartiendo un momento después de un día importante. Pero mientras hablábamos, mientras reíamos, sentí que había algo más creciendo entre nosotros. No era apresurado, no era una necesidad de llenar un vacío, era un vínculo que se estaba construyendo con paciencia, con respeto. En contraste, la vida de Sara se volvía cada vez más opaca. Me enteré por un conocido que había dejado de salir incluso con sus amigas más cercanas. No quiere ver a nadie, me dijeron. Su madre, según los rumores, estaba preocupada porque pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, sin proyectos, sin motivación. La chica que antes presumía independencia y fuerza, ahora estaba atrapada en la rutina de la casa de sus padres, sin rumbo. Un día recibí un mensaje inesperado de ella. «David, me arrepiento de todo. No sé cómo llegué a esto». Lo leí varias veces y aunque me provocó una punzada de tristeza, no sentí la necesidad de responder. Ya no era mi responsabilidad cargar con sus errores ni con su arrepentimiento. Yo había aprendido a soltar, y mi silencio era la prueba de que había elegido seguir adelante. Mientras tanto, Laura y yo empezábamos a compartir más que fotografía. Caminábamos por la ciudad sin cámaras, simplemente conversando. Descubrí que tenía una forma de ver la vida que me inspiraba. No buscaba reconocimiento, no necesitaba demostrar nada, solo disfrutaba de lo que hacía. Esa sencillez me atraía, me hacía sentir que estaba frente a alguien auténtico, alguien que no necesitaba máscaras. En esos momentos comprendí que el éxito no era solo profesional, sino también personal. No se trataba de acumular premios o reconocimientos, sino de encontrar paz, compañía sincera y un camino que me permitiera crecer. Y poco a poco, con cada paso, con cada conversación, sentía que lo estaba logrando. El tiempo terminó de poner cada cosa en su lugar. Mi vida, que alguna vez estuvo marcada por discusiones y silencios pesados, ahora se sentía ligera, llena de propósito. La fotografía me había dado un camino, y Laura, sin buscarlo, se había convertido en alguien esencial en ese proceso. No era una historia de amor repentina ni un escape del pasado, sino la construcción lenta y sincera de una relación basada en respeto y compañía. Recuerdo una tarde en la que caminábamos por el malecón, con el sol cayendo sobre el río y la ciudad iluminándose poco a poco. Laura me tomó del brazo y dijo: «Lo que más admiro de ti es que aprendiste a levantarte». Esa frase me atravesó, no porque buscara halagos, sino porque era verdad. Había aprendido a soltar, a reconstruirme, a no depender de alguien que me hacía sentir invisible. Con el tiempo, nuestras salidas dejaron de ser solo sobre fotografía. Empezamos a compartir cenas, conversaciones largas, momentos simples que se volvían memorables. Yo sentía que estaba con alguien que no necesitaba presumir nada, que no buscaba validación en un público invisible, sino que vivía con autenticidad. Esa diferencia era abismal respecto a lo que había tenido con Sara. De ella, las noticias eran cada vez más tristes. Me contaban que apenas salía de su habitación, que sus padres estaban preocupados porque no encontraba rumbo. La chica que alguna vez había presumido independencia y fuerza, ahora dependía completamente de la paciencia de su familia. Su arrepentimiento era evidente, pero ya no tenía un espacio en mi vida. Había elegido un camino que la llevó a ese encierro, y aunque me provocaba cierta compasión, entendí que no podía salvarla. Yo, en cambio, seguía avanzando. Mis fotografías fueron seleccionadas para otra exposición, esta vez en una ciudad cercana. Laura me acompañó,
y mientras observábamos a la gente detenerse frente a mis imágenes, sentí que había llegado a un punto de estabilidad que nunca imaginé. No era fama ni riqueza, pero sí éxito en lo que realmente importaba: vivir con sentido, con paz, con alguien que me apoyaba sin condiciones. Una noche, sentado en mi sala, pensé en todo lo que había pasado, en la publicación de Sara, en el sarcasmo de mi respuesta, en el silencio que siguió, en su partida, en mi reconstrucción. Todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Ahora mi presente estaba lleno de proyectos, de compañía sincera, de una calma que nunca había tenido. No necesitaba demostrar nada en redes, ni presumir estados. Mi vida hablaba por sí sola. Había aprendido a soltar lo que me hacía daño y a abrazar lo que me daba paz. Y en ese contraste, entre mi avance y el estancamiento de Sara, comprendí que la verdadera diferencia estaba en las decisiones que tomamos. Ella eligió aparentar, yo elegí reconstruirme. Ese fue el desenlace de nuestra historia. Dos caminos opuestos, uno marcado por el arrepentimiento y otro por la resiliencia. Y yo, David, podía decir con certeza que había encontrado lo que realmente valía la pena.